Tercera parte. Los discípulos piden a Cristo, aumentanos la fe. ¿Cuál fue la respuesta que recibieron? ¿Qué luz arroja sobre el significado de la palabra fe, que en los evangelios se emplea tan técnicamente, algo que es tan difícil de comprender, y que las gentes estiman que se trata de una mera creencia? La oportunidad en que los discípulos hicieron esta pregunta se encuentra relatada en el capítulo 12 de Lucas. Cristo habla acerca de las dificultades en cuanto a vivir las enseñanzas. Era obvio que habría dificultades. El mero hecho de comenzar a poner en práctica la enseñanza no eliminaba de un solo golpe todos los obstáculos, todos los problemas. Cristo dice: imposible es que no vengan escándalos, mas hay de aquel por quien vienen. Se refiere a las dificultades que, inevitablemente, han de surgir entre todos aquellos que siguen las enseñanzas. Y aún entonces, es posible que los discípulos no comprendieran que se les estaba impartiendo una disciplina interior. Cristo sigue: mejor le fuera si le pusiesen al cuello una piedra de molino y le lanzaran al mar, que escandalizar a uno de estos pequeñitos. Esto no se refiere a los niños pequeños, sino a aquellos que están tratando de comprender la enseñanza de Cristo. Son pequeñitos en cuanto a comprensión. En griego, la palabra micro significa microscópico y nada tiene que ver con los niños de corta edad. Los discípulos tenían que aprender a enseñar a otros. Si pensaban que siguiendo a Cristo se hallaban en pos de un futuro rey en la tierra, esta idea debe haberles parecido muy extraña. Se presenta a Cristo diciéndoles: mirad por vosotros, en un sentido literal significa prestar atención a uno mismo. Si pecaré contra ti tu hermano, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecaré contra ti y 7 veces al día se volviera a ti diciendo: pésame, perdónale. Cristo habla acá acerca de cómo debe el hombre comportarse cuando está en la enseñanza. Las personas, por lo general, toman el conocimiento por un lado y la conducta por otro. Cuando está en la enseñanza, el hombre tiene que conducirse o comportarse con los otros de cierta manera. Puede ser que los discípulos hubieran ya percibido que, a fin de comportarse de este modo, era indispensable tener fe, o de lo contrario hubiese sido imposible. Tomándolo literalmente, perdonar 7 veces al día a un hombre, aun cuando se arrepienta, no es cosa fácil. Fue entonces cuando los discípulos hicieron su pedido, y dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Literalmente, le dicen: a la fe que tenemos agrega más. La forma como se puede poseer más fe, o aumentarla, es algo que no se menciona inmediatamente. Cristo comienza diciéndoles: si tuvieseis fe. Y con ello implica en este, como en otros puntos, que los discípulos no tenían fe. Si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diréis este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. Todo obstáculo, toda dificultad natural, queda sin poder alguno y a merced de la voluntad del hombre que tiene fe. No a la voluntad ordinaria del hombre, sino aquella que se origina de otro nivel abierto por la fe. Luego, Cristo describe cómo puede aumentarse la fe, y lo hace en palabras que parecen no tener ninguna conexión directa con la exigencia de los discípulos, y que no siempre se toman como si fuesen la respuesta. Dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete, y sírveme hasta que haya comido y bebido? Y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos.
Lucas 17, versículos 7 al 10. ¿Qué significado se oculta tras esta ilustración tan ordinaria? ¿Cómo contiene la respuesta al pedido de los discípulos de aumenta nuestra fe? Preciso es tener cierta aptitud para que la fe exista y aumente. ¿Cuál es la naturaleza de esta aptitud? El hombre tiene que darse cuenta que se halla bajo una autoridad. El centurión se percató de esto y, al hacerlo, comprendió una cosa. Supo que dependía de la ley y, por lo tanto, entendió, en cierto sentido, lo que es la fe. La fe es la convicción y cierta percepción de un nivel superior al cual el hombre tiene que someter todo cuanto hay en él. No puede obrar a su gusto. Pero en la vida corriente, todos creen que pueden y deben obrar a su gusto. El hombre tiene que obligarse a sí mismo a obedecer este nivel superior que llega en sí. Porque el hombre que tiene fe ya no es solo un ser humano, no es aquel que está simplemente en la vida, sino que es dos hombres. Es un hombre en la vida y uno que se da cuenta de otra vida. No una cosa después de la muerte, sino otra vida ahora, una vida que es para él una posibilidad ahora. Hay una vida en nosotros que mira hacia afuera, hacia el exterior, al mundo tal como lo vemos, con todas sus recompensas. Y hay una vida interior que mira hacia este superior nivel, de cuya existencia está ya convencido que conoce y siente dentro de sí mismo. Cuando de esta suerte el hombre deviene dos, la actitud hacia sí mismo y hacia la vida, cambia por completo para él. Se da cuenta de que hay un nivel superior y otro inferior en sí mismo. Todo cuanto hacía anteriormente, por bueno que hubiese sido, partía del nivel inferior y permanecía en el nivel inferior. Y cuando este es el caso, el hombre no puede evitar el ir en pos de méritos y de recompensa por todo cuanto hace. Lo adjudica todo a su propia bondad, a su propia grandeza, o a sus muchos sufrimientos. No puede impedir el hacer esto. Tampoco puede evitar el tener una recompensa por cualquier cosa adicional que haya hecho, por cada acto útil, por cada acción digna de elogio, por cada esfuerzo de más. Su bien está en el mundo, o sea, el principio regente del nivel de evolución en que se encuentra. Todo cuanto realiza, lo hace de cierto modo. Todo está teñido de sí mismo, del propio mérito, de la propia bondad, o de la idea de una recompensa. Este es el nivel de su ser, el nivel en el que vive, el único que él es conocido. No tiene idea acerca de un plano superior porque no tiene fe. No posee idea de un nivel superior en sí mismo al que quisiera unirse. Su ser, él mismo, el amor a sí mismo, lo absorberá todo. En consecuencia, odiará en secreto a las personas que no están de acuerdo con él, o que no lo elogian o que se ríen de él. Odiará en secreto aun cuando no lo demuestre abiertamente por temor a que su reputación sufra. Y no podrá hallar remedio alguno para esto, porque se tomará a sí mismo tal cual es, de suerte que no podrá cambiar. Querrá solo ser mejor, no pretenderá ser diferente. Quiere permanecer el mismo hombre, únicamente que un hombre mejor. No querrá ser otro hombre, un hombre renacido. Todo cuanto Cristo enseñó, trata acerca de la obtención de un nivel superior que él llamó renacimiento. Su enseñanza era respecto a la evolución, acerca de la evolución que le es posible al hombre y que le está aguardando. No es una enseñanza para permanecer siendo el mismo hombre, únicamente mejorando un poco, sino referente a ser un nuevo hombre, nacido de agua y espíritu. O sea, un hombre nacido de la fe y de su verdad, y viviendo conforme al espíritu de esta verdad, o sea, queriéndolo. Porque si existe otro nivel en cada hombre, el logro del mismo, solo puede ser a través de estudiar el conocimiento que llegue al hombre y lo viva. Todos los dichos y parábolas de los evangelios son conocimiento acerca de este nivel superior, acerca de este posible grado o categoría de hombre. Esta es su explicación.
Este conocimiento no es aquel que se puede obtener a través de la vida visible y por medio de los sentidos, un conocimiento que pueda verificarse con facilidad. Tiene que comprenderse por la mente. Esto es fe. La fe no es una creencia en lo extraordinario porque se hagan milagros. Es una percepción, una visión interior, y una convicción de que hay un orden de verdad por encima de la verdad de los sentidos, una que los sentidos no pueden proporcionar directamente, o sea, una verdad para la cual estos no pueden proporcionar un punto de partida. El hombre tiene que comenzar más allá de sí mismo, y la fe es el punto de partida. Y en este punto es donde al hombre le vale y le sirve todo lo que ha pensado y comprendido en el silencio y en la soledad de su mente. Le vale todo aquello que no ha podido hablar, todo aquello que es lo más íntimo en él y que, por lo tanto, está más allá de su lado externo, de aquel lado que manejan los sentidos y que, en realidad, no es sino la parte maquinal de él. Pues todos esos pensamientos pertenecen a algo que puede agarrar el conocimiento, o sea la fe, y establecer un contacto con un nivel superior o más íntimo. El logro de esto es la verdadera evolución del hombre y el significado de su compleja existencia. Todos estos pensamientos privados, todas estas especulaciones, fantasías, tramas, ponderaciones, todas ellas, en apariencia, sin propósito, y que llegan hasta la niñez y la inocencia, pertenecen al lado más íntimo y más significativo del hombre. Pero son esto únicamente porque pueden constituir el punto de partida en el conocimiento de la fe. Pues aun cuando un hombre se encuentre con una enseñanza verdadera, como ocurrió con los discípulos de Cristo, lo que se le enseña de manera externa, puede combinarse en él solo si lo pondera, si lo piensa en privado y si especula sobre ello, lo imagina, y, finalmente queda cogido por este aspecto interno más profundo. Cristo no esperaba que los discípulos comprendiesen lo que él decía. Sabía que, de momento, no podían hacerlo. La gente imagina que puede comprender de modo inmediato las cosas con que tan solo se las digan. Pero la verdad es que, desde el comienzo de los tiempos, estas cosas le han sido dichas a la gente. Son muchos los que saben perfectamente bien que si se limitan a pensar de un modo externo sobre sí mismos y sobre cómo son, nada va a suceder. Pensar acerca de sí mismo, de tal modo que uno comience a cambiar a la luz de las nuevas ideas, de los conocimientos recientes, de la nueva verdad, de las nuevas comprensiones, no es algo que cualquiera puede llegar a hacer. Sin embargo, la gente se trata entre sí, encuentran faltas y defectos los unos en los otros, como si pudiesen cambiar de repente. No. Por cierto que no es demasiado decir que nadie puede cambiar ni por su propio círculo de ideas ni por un nuevo conocimiento, a menos que todo esté precedido por un nuevo conocimiento interno, por un extraño darse cuenta en el corazón mismo, y pueda así formar la entrada, el ingreso a las nuevas comprensiones. Pues nadie puede cambiar ni ser cambiado por las cosas externas, ni por sus pensamientos exteriores. Y tampoco puede una persona cambiar obligadamente. Nada de lo que en el mundo se haga en la forma de nuevos arreglos, de nuevos ajustes, de sistemas sociales y de reglamentaciones, etc., puede cambiar al hombre en sí mismo. Tan solo él mismo, despertando a la verdad y viendo la verdad, a la luz de la verdad misma y no a la luz del propio interés y de la experiencia, puede empezar a cambiar. Porque únicamente puede cambiar por medio de aquello que ha advertido por sí mismo, y jamás por aquello que se le dice. ¿Cuál es entonces el significado de la parábola que se refiere a la fe? Un hombre tiene que estar dispuesto a actuar por encima de sí mismo, a fin de poder aumentar su fe. Lo que haga, es sencillamente nada. Para poder prestar obediencia al conocimiento que proviene de la fe es preciso que en la vida obre diferentemente a los demás. ¿Cómo actúa un hombre ordinario en la vida? Reclama lo que considera que se le debe. Si hace más de lo que llevan a cabo los demás, se queja.
Toda la vida es así, y todos los hombres también. Todos experimentan celos de los demás. Todos piensan que se les trata con injusticia, o que deberían tener una mejor recompensa. Tal es la vida humana. Para que un hombre se comporte diferentemente, tiene que poseer otro sentimiento de la vida y otro sentimiento de sí mismo. A la luz de una nueva comprensión, todo cuanto hace, todos sus esfuerzos tienen que parecerle como nada. No se puede llevar esto como un libro de contabilidad con un debe y un haber. La parábola del siervo inútil, sin embargo, no trata únicamente respecto a la vida. Trata también acerca de la vida en el círculo de la enseñanza, en la escuela que Cristo estaba estableciendo. Según la enseñanza de esta escuela, todo cuanto el hombre tenía que hacer sumaba exactamente cero, no valía nada. El hombre no debe sentir mérito alguno. No estaba sino cumpliendo con su deber ordinario. Sentir algún mérito por ello equivale a destruir la fe. Significaría que, únicamente, sentía las cosas al nivel ordinario de sí mismo, con sus significados corrientes. Nadie podría trabajar sujeto a semejantes normas, nadie podría cambiar, nadie podría ser diferente. Porque si el hombre se siente igual siempre, y si siempre tiene las mismas ideas y sus mismas limitaciones, ¿cómo podría cambiar? Debe andar más allá de sí mismo a fin de poder ser diferente. Y si lo hace, tiene que considerar que no ha hecho nada. Sintiéndose en la certeza de que esto es la fe, y en la convicción de algo por encima de sí mismo, en su propia pobreza e ignorancia. Cualesquiera que sean los esfuerzos que haga los ve como nada. No se toma recompensa ni mérito alguno. Uno sabe que es un siervo inútil. Cuarta parte. Algunas parábolas acerca de la fe describen ciertas acciones. Su significado sobre la fe es algo que no se aclara inmediatamente. Como un ejemplo, tomemos la parábola de la mujer pecadora que se relata en Lucas. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios, y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa, y no me diste agua para mis pies. Mas ésta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso. Mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este, que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Lucas 7, versículos 37 al 50. En esta parábola, se presenta a Simón como a cierta clase de hombre que ama muy poco. Y se muestra que, como consecuencia, como resultado de lo poco que ama, poco es lo que se le puede perdonar.
La mujer pecadora aparece como un contraste frente a él. Porque ella ama mucho, mucho se le puede perdonar. Pero todavía no está del todo clara la conexión con el sentido de la fe. Simón era un fariseo, o sea que representa aquella clase de hombre que practica la religión como un medio de hacer ostentación, de aparentar, de aumentar el mérito propio. Un hombre así, todo lo hace en base al amor propio y no en base al amor a Dios y al prójimo. Y todo cuanto se hace por amor propio, solo puede ir al ser personal, y así aumenta el sentimiento del mérito. El amor propio no es amor. El fariseo aparece continuamente en los evangelios, como un ejemplo de todos aquellos cuyas acciones se basan en el amor propio, en atraer la atención, en la reputación y, por lo tanto, no puede hacer nada, por caritativo que parezca, sin sentir la satisfacción del mérito. Y si un hombre hace todo por experimentar no podrá evitar considerarse mejor que los demás, y esperar una recompensa por todo cuanto haga. Se muestra a la mujer obrando por la fe, y se le dice que su fe la ha salvado y que, en consecuencia, todos sus pecados le son perdonados. No actuó por amor propio, sino por amor al prójimo. Obrar por la fe no es lo mismo que actuar por amor propio y por amor a los méritos, al inevitable sentido de ser superior, de ser mejor que los demás. Tal es el sentido general de la parábola, aun cuando cada incidente tiene su propio significado. Actuar por la fe es obrar más allá de sí mismo, es obrar más allá del amor propio y de sus intereses. Exactamente lo mismo ocurre en los casos en que se piensa por la fe. Pensar en base al conocimiento y a las ideas de la fe, es pensar desde más allá de la mente ordinaria, desde más allá de todas las ideas y modalidades de pensamiento. Pensar por la fe, cimentar el pensamiento en la fe, es pensar de una manera diferente. Obrar por la fe es actuar de una manera diferente. En todas las parábolas acerca de la fe que hay en los evangelios, se da énfasis al hecho de que acercarse a Cristo, o sea, acercarse a la verdadera enseñanza relativa al renacimiento y a la evolución de sí mismo, es algo imposible por medio de la ayuda visible, o por medio de los pensamientos y emociones ordinarias del mundo. Se necesita hacer un esfuerzo que vaya más allá de lo que cualquiera pensaría o haría de ordinario. La categoría de la verdad, que pertenece a la categoría de la fe, nada tiene que ver con la categoría de verdad que pertenece a los sentidos. Cuando Nicodemo vio los milagros y a través de ellos creyó, le fue dicho con toda claridad que eso era completamente inútil. Y, en verdad, lo que entorpecía su camino, eran justamente los milagros visibles. No podían tocar aquel nivel mental que únicamente puede despertar por medio de la fe. El hombre no llega al estado de la íntima comprensión que pertenece a la fe, por medio de cosas externas, de las cosas visibles. Vivir por lo visible es hacerlo a nivel mundano. Vivir por la fe es hacerlo a otro nivel. Y este otro nivel, que eventualmente es el renacimiento del hombre, es algo preciso cuando a él se llega. Es un estado real, una verdadera posibilidad hacia la cual el hombre puede ser elevado, mediante todas las ideas de la fe y su verdad y conocimiento. Puede alcanzarse el nivel superior del hombre únicamente por medio de cierto conocimiento y de ciertas ideas que deben mantenerse vivas por un continuo esfuerzo, y no corresponden a nada que la vida pueda confirmar. El hombre tiene que apartar los ojos de las escenas de la vida, a fin de poder alcanzar su significado. La fe deviene así un esfuerzo continuo, un continuo cambio de mentalidad, un continuo cambio de modos habituales de pensar, de tomar todas las cosas, un cambio total de las reacciones habituales. Obrar por la fe es actuar más allá del radio de las ideas y razonamientos que el lado sensorio del mundo ha construido en la mente de cada cual. Por el lado del amor, es querer la acción más allá de las condiciones naturales, a la luz de la comparación de lo que uno es, y de lo que está por encima de uno, de lo que a uno le es posible ser.
pues, esta dirección apunta hacia otra etapa del hombre y, por lo mismo, hacia otro nivel de sí, un nivel hacia el cual no le puede llevar la vida corriente. De modo que teniendo fe, cambiará la actitud del hombre hacia la vida. Cambiará gradualmente. Ya no la verá como si fuese la única finalidad. No obrará más para beneficio de lo que es, sino para beneficio del nuevo hombre que está por encima de él, para la nueva posibilidad que está oculta en él. En la parábola citada, el hecho de que Simón hubiese invitado a Cristo a comer a su casa no tenía ninguna importancia en sí mismo. El acercamiento a Cristo no podía hacerse por medio de una cosa así. El hecho de que Cristo estuviese a la mesa de Simón visiblemente no era el medio de acercarse. El único medio de acercamiento era la fe y no lo visible. Solo podía ser un hecho interno, algo íntimo. La gente imagina que tomar contacto quiere decir de un modo principal, tomar un contacto visible, a través de los sentidos, y aún piensa que puede entender cualquier cosa que oiga, aun cuando se trate de las palabras de Cristo. Piensa que puede entenderlas por el mero hecho de haberlas escuchado. Pero uno solamente puede acercarse de un modo interno a lo que Cristo representaba, y tan solo acercarse por medio de la fe. Simón es el retrato del hombre crítico, del hombre que algo puede entender, pero que tiene miedo de obrar. Es, por lo tanto, un maleducado debido a cierta nerviosidad. Cosa obvia es que Simón pensó que era muy bondadoso de su parte el invitar a Cristo a comer a su mesa. Corrió un riesgo social al hacerlo. Pero ni siquiera trató de ser cortés con Cristo, ni de hacer lo que se acostumbra en estos casos. Hasta pretendió llamar la atención a lo que consideraba las deficiencias de Cristo y quería criticarlas. Sin embargo, contestó gentilmente a las preguntas de Cristo. Comprendía un poco, pero no podía comportarse como es debido y quería hallar faltas en Cristo. Sin embargo, Cristo comió con él. Esto significa que este tipo de hombre no es incapaz de comprender aunque su valoración sea leve. Amó poco. Muchos tipos definidos, siempre recurrentes, de hombres y mujeres, son descritos en los evangelios, con referencia a sus actitudes y sus posibilidades de comprensión. Por ejemplo, se describen 3 tipos de mujer. María, Marta y María Magdalena, o sea María, una mujer que procedió de Magdala. María Magdalena bien pudo haber sido la mujer que amó mucho, que fue perdonada y a quien se dijo que su fe la había salvado. ¿Qué conexión existe entre el amor y la fe? El conocimiento, que es materia de la fe, no puede entrar a la voluntad a menos que se le ame. No es solamente un cambio de mentalidad lo que conecta al hombre con lo que está más alto en sí mismo, sino también un cambio de voluntad, un cambio de amor, un cambio de aquello que uno ama. Amarse a sí mismo no puede conducirle a una parte alguna. El amor es de muchas clases, así como el conocimiento es de muchos tipos. Cada clase de conocimiento precisa su clase de amor peculiar para poder dar frutos. La enseñanza de Cristo representa cierto orden de conocimiento que a su vez requiere cierta clase de amor. Acercarse al conocimiento de Cristo solo es posible por medio de la fe. No es posible hacerlo de ningún otro modo. Su enseñanza no podía tomarse como se toma cualquier aprendizaje ordinario. Tomar la enseñanza de Cristo, como se toma cualquier instrucción escolar o universitaria, es convertirla en algo completamente inútil. Su orden de conocimiento solo podía recibirse en términos de fe. De modo que, en los evangelios, siempre se representa a Cristo buscando en las gentes señales de fe, o sea, buscando aquellas cualidades de comprensión que pertenecen a la fe, que es lo que primero se necesita. Buscaba en las gentes una cualidad que corresponde a la fe, pero no al nivel literal de la mente o del amor propio, sino a un nivel que pudiera recibir la enseñanza y captar su significado.
Ocurrió que no pudo encontrar a muchas personas capaces de entender algo de lo que les estaba enseñando. No podían oír ni podían ver lo que su enseñanza significaba. Querían tomarlo todo a su manera, conforme a sus propios intereses, y comprenderlo en los mismos términos en que comprendían todo lo demás en su vida diaria. No podían discriminar. Querían arrastrar la enseñanza de Cristo acerca de la transformación del hombre a su propio nivel de pensamiento, tal como lo había hecho Nicodemo. Pero se menciona a algunos que tenían aquella cualidad de amor, como para poder recibir esta orden de enseñanza, aun cuando no poseían ningún conocimiento acerca de él. La mujer que en casa de Simón se arrojó a los pies de Cristo, tenía esta clase de amor. Su amor era un amor que discriminaba. A través de la calidad de su amor, podía reconocer el significado de Cristo, y así, tenía como establecer el contacto. Se la representa tocando los pies de Cristo. Ahí comenzó su acercamiento, pero eso era fe y no era algo físico. Los pies de Cristo tocaban la tierra del ser de ella, quien reconoció lo inferior y lo superior en sí misma. De suerte que se acercó a Cristo por medio de la fe, no por el conocimiento que exige fe, sino por medio del amor que es necesario sentir para que crezca ese conocimiento como una semilla. Que había algo raro en su amor, se representa no solamente por la caja de alabastro del ungüento, sino por el hecho de que fue perdonada. Se le dio potestad para cancelar su pasado, de suerte que pudiese comenzar de nuevo. Pues nadie puede comenzar de nuevo de otra manera. ¿Cuál es la naturaleza de este nivel de desarrollo al que conduce la fe? ¿Qué es esta evolución del hombre, de lo que está latente en él, acerca de lo cual los evangelios están continuamente tratando? A fin de poder comprender algo de su significado, tenemos que examinar las parábolas sobre el reino de los cielos.